Una oración, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por un nuevo día en el que tú nos permites, Señor, estudiar principios bíblicos para mejorar, Señor, nuestras relaciones. Permite que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestros corazones, que pueda existir una transformación en nuestras vidas, Señor, y que todas las personas que estén a nuestro alrededor sean bendecidas también, Señor. Te pido que tú unjas también a través de tu Santo Espíritu al pastor Joel, quien tendrá la exposición esta noche a través de relaciones saludables. Te pido que tú le des la facilidad de palabra y también, Señor, toda la sabiduría y entendimiento. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos, pastor. Muy bien, vamos a comenzar entonces teniendo un pequeño repaso de lo que vimos en la sesión pasada. Nosotros hablamos la sesión pasada de que vamos a estudiar algunos principios o leyes en los cuales se rige nuestra experiencia o nuestras relaciones con la gente. O sea, si seguimos estos principios, que son principios, leyes que Dios creó, vamos a poder entonces crecer en nuestras relaciones con las personas. Por supuesto, estos principios se aplican a la gente más cercana que nosotros tenemos, que es nuestra pareja, nuestro cónyuge y nuestros hijos, y tiene que ver también con nuestros amigos y con todas las personas. Y vamos a empezar entonces con el primer principio que dijimos la vez pasada, que hay un principio en la vida que le llamamos el principio de la siembra y la cosecha. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, lo que yo siembro es lo que voy a cosechar. Y este principio es un poco duro a veces porque cuando nosotros analizamos la vida muchas veces decimos yo tuve mala suerte o yo tuve esta situación, y a veces muchas de las cosas que nosotros le llamamos mala suerte tiene que ver más con malas decisiones o con la cosmovisión que nosotros tenemos de la vida. Y hay un principio de siembra y de cosecha. Todo lo que nosotros haremos vamos a segar. Y es necesario que nosotros participemos en este proceso, porque en la medida que nosotros sembramos algo, cosechamos eso y vamos aprendiendo. Si cosechamos algo malo, tenemos que ir para atrás y decir, ¿qué fue lo que sembré por la razón que estoy cosechando esto malo? Entonces eso nos va a ayudar a aprender. Pero nosotros dijimos que hay un problema en esta ley de la siembra y la cosecha, que esta ley de la siembra y la cosecha se puede interrumpir. Hay personas que les gusta interrumpir la ley de la siembra y la cosecha. Y estas personas las llamamos nosotros codependientes. Personas codependientes, que son personas que se hacen responsables de las vidas de otros y hacen cosas de más por otras personas. Entonces, yo estoy acá, me está sonando el teléfono y parece que hay gente que parece que se olvidó de que estamos en vivo. Pero bueno, perdonen, me desconcentré. Pero entonces les decía que hay gente que está en la ley de la siembra y la cosecha, que son gente que interrumpe esta ley y que se hace responsable de las decisiones de otros. Estas personas, de alguna manera, son personas que no quieren que las personas vivan las consecuencias de sus malas decisiones. Y entonces se interponen esta ley de siembra y cosecha y con eso le hacen un daño a las personas de las cuales ellos tratan de hacerse responsables y se hacen un daño a sí mismos. Al final estas personas terminan controlando a otras personas porque hacen de más por la gente. Esto pasa con matrimonios que hacen de más, cónyuges que hacen por su pareja hacen de más. Esto también pasa con los hijos, padres que quieren salvar de las malas consecuencias de sus decisiones a los hijos, y entonces los hijos les evitan todas las consecuencias de su mal comportamiento, y entonces los hijos van creciendo irresponsables, o hijos, por ejemplo, que no quieren trabajar, no quieren hacer sus cosas y los padres le hacen todas las cosas. Eso se llaman codependientes, aquellos que hacemos de más por las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que entender, hay una ley también que se llama de la responsabilidad. Tenemos que entender que nosotros no somos responsables de otras personas, sino que somos responsables hacia otras personas. Nosotros no somos responsables de la felicidad de ninguna persona, no somos responsables de los estados de ánimo de una persona, nosotros no somos responsables del crecimiento de una persona, no. Nosotros somos solamente responsables de nuestra vida y somos responsables hacia los demás. Cuando nosotros nos queremos hacer responsables de las vidas de otras personas o de los sentimientos de otras personas,
ahí nos transformamos en personas codependientes. Entonces, bueno, si ustedes quieren repasar con más detalles esto, pueden ir a la sesión pasada que está subida en YouTube y ahí entonces pueden repasar lo que vimos la sesión pasada. Y hoy entonces vamos a entrar a la próxima ley y vamos a ver una ley que se llama ley del poder. La ley del poder, el principio del poder. Acá, con esta ley, nosotros tenemos que evaluar qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es aquello que no podemos hacer. Y acá viene algo muy importante. Primero debemos destacar qué es lo que nosotros no podemos hacer. Algo que ya repetí recién, pero esto lo vamos a repetir mucho. Nosotros no tenemos poder sobre las actitudes y acciones de otros. No tenemos poder sobre cuáles son las actitudes que otros tengan. O sea, nosotros no podemos cambiar eso. O sea, no podemos hacer que nuestro cónyuge crezca o que nuestros hijos crezcan. Podemos influenciarlos. Pero nosotros no podemos hacer que otro crezca. Nosotros no podemos hacer que las personas que tenemos alrededor dejen de exhibir sus defectos. Las personas controladoras le hacen un gran daño al mundo y muchas veces son bien intencionadas las personas controladoras, pero las personas controladoras quieren cambiar a todos. Y lastimosamente estas personas las encontramos en todos los grupos sociales, en todas las comunidades. Hay personas que quieren controlar a todo el mundo, quieren cambiar a todo el mundo. No, nosotros no podemos cambiar a nadie, nosotros no podemos hacer que nadie haga nada por obligación. No podemos, por ejemplo, forzar a nuestro cónyuge a que deje de llegar tarde, por ejemplo, o que lave los platos y queremos que siempre lave los platos, o no le podemos obligar a que hable con nosotros si no quiere hablar. Y acá más adelante la próxima ley que vamos a ver tiene que ver mucho con esto. Y acá viene algo muy importante que tiene que ver con los codependientes, que son somos los que tratamos de controlar a otras personas. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. No es dominio del otro, no es control del otro. Dominio propio quiere decir que yo voy a dominarme a mí mismo y controlar lo que yo hago o lo que no voy a hacer, pero no controlar lo que el otro hace o lo que no hace. Eso es cuestión de la otra persona. Yo simplemente me limito a lo que yo hago o dejo de hacer. Es más, nosotros no podemos tener no tenemos poder para cambiar nosotros. Nosotros tenemos poder para hacer cosas, pero para cambiar nosotros tampoco. Eso lo tenemos que entregárselo a Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Nosotros podemos limitar o aumentar nuestras acciones en relación con otra persona. Por ejemplo, si yo soy una persona que hago de más, me meto en la vida de mis hijos, les quiero decir cómo tienen que vestirse, me gusta decirle a las personas cómo tienen que comer, me gusta decirle a mi pareja, me gusta controlarlo y decirle cómo tiene que manejar su día y todo lo demás. Bueno, hoy es el momento, tú puedes decidir dejar de hacer eso. O sea, tú puedes decidir ponerte un límite a ti mismo y no hacer de más por otra gente. Después hay gente que está haciendo muy poco, que está acostumbrada a que todos le hagan las cosas, que le solucionen las cosas. O sea, ¿por qué? Porque la persona que hace de más por otra persona crea un ser irresponsable. Y al irresponsable, cuando el codependiente deja de hacer lo que tiene que hacer por él, el irresponsable se empieza a sentir mal y empieza a echar la culpa y empieza a manipular para que sigan haciendo lo que él tendría que hacer, pero que no quiere hacerlo porque es una persona cómoda. Entonces, nosotros tendríamos que ser cuidadosos cuando somos codependientes y empezamos a retirar acciones con respecto a las personas que nos rodean. Tenemos que ser conscientes que esas personas van a querer, las personas por las cuales estábamos haciendo cosas se acostumbraron a que hagamos cosas por ellos y van a querer y van a exigir que nosotros les sigamos haciendo lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Pero nosotros no podemos seguir sus reclamos si es que queremos ver que estas personas crezcan. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nada contribuye más al crecimiento de las personas que tenemos alrededor que nuestro propio crecimiento. ¿Se entiende? Nada contribuye al crecimiento de las personas que están a nuestro alrededor, nada contribuye más al crecimiento de las personas que están a nuestro alrededor que el crecimiento de nosotros mismos.
O sea, nosotros tenemos que empezar a crecer, dejar de estar tan pendientes en los demás y empezar a crecer, a ver cómo podemos crecer. Y es más, crecer puede implicar no hacer tanto por aquellos que nos exigen que hagamos cosas de más. O también no hacer tanto cuando nos damos cuenta que quizás no nos exigen nada y nosotros tenemos la tendencia a meternos en la vida de los demás. Eso yo lo he visto, yo que trabajo en iglesias, hay personas que les encanta meterse en todo, en absolutamente todo. Les encanta opinar en todas las cosas, meterse en las cosas que tienen que hacer los demás, y son esas personas que siempre están diciendo yo soy el único que trabaja en este lugar. Trabajan tanto que no dejan que los demás trabajen y después se quejan de que están cansados. Bueno, justamente, entonces, nosotros podemos crecer dejando de hacer cosas por los demás, o quizás, como hacemos poco por los demás, empezar a hacer un poquito más también por los demás. Eso implica crecimiento en nosotros. Generalmente, el poder nosotros lo enfocamos queriendo cambiar al otro y eso es imposible. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una cuestión. Si hay alguien que podría esperar cambio de los demás, era Jesús. Sin embargo, nosotros vemos cómo Jesús recibió a los discípulos como estaban y empezó a trabajar. Si bien los discípulos crecieron con Jesús, nosotros nunca vemos a Jesús exigiendo cambio. Siempre lo vemos a Jesús dando el ejemplo, siempre lo vemos a Jesús creciendo Él. Siempre vemos, sí, dando un consejo Jesús, pero nunca vamos a ver a Jesús obligando a alguien algo. No lo vemos eso. ¿Por qué? Y eso hacía que la gente se sienta tan cómoda alrededor de Jesús, porque no hay nada que nos ponga más incómodos que nos estén exigiendo algo. Entonces las personas que son exigentes, si bien muchas veces son personas exitosas, pero con esas personas uno siempre está con un nudo en el estómago alrededor, porque en el momento que uno se equivoca, le van a decir qué es en qué se equivocaron. En cambio, todos se sentían tan bien con Jesús, porque Jesús aceptaba a todos así como eran. Y como hay una frase que dice, que siempre me gusta decirla, Jesús nos acepta a todos como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Pero no es que Jesús ahora va a empezar a controlarnos para cambiarnos, sino que Él nos va a empezar a motivar por medio de su ejemplo, por medio de su amor, por medio de su aceptación, nos va a dar fuerza para que nosotros crezcamos. Y eso es lo que Jesús quiere. Él quiere que crezcamos, no quiere ni siquiera ni que cambiemos, sino quiere que crezcamos. Si crecemos vamos a cambiar, por supuesto. El crecimiento es un cambio. ¿Qué es lo que sí nosotros podemos hacer? Es posible para nosotros esforzarnos para someternos al proceso de cambio que Dios puede hacer en nosotros. No podemos cambiar ninguna otra cosa. No podemos cambiar ni el clima, ni el pasado, ni la economía, menos a los demás. Pero sí nosotros nos podemos someter al proceso de cambio con Dios. Y por eso yo siempre cuando hablo con los matrimonios, siempre ellos pueden traer sus problemas, uno puede darle algunos consejos, pero hasta que yo no me someta a Dios, al Dios del cielo, al Dios que es revelado en Jesús, va a ser muy difícil que haya un cambio y un crecimiento en mi vida. Para crecer yo tengo que recibir el amor de Dios, encontrar quién es Dios en Jesús y ver que Jesús me acepta así como soy, como decíamos. Y ese amor de aceptación de Jesús que me ama a pesar de todo, su amor no cambia si es que a mí me falta algo, si es que no cumplo los objetivos. Su amor siempre es el mismo. Eso comienza a tener un efecto de crecimiento en nosotros. Y yo he visto, por ejemplo, cómo en matrimonios que eran disfuncionales, cómo un cónyuge comenzó a crecer por sí mismo, comenzó a tomar responsabilidad de su vida, comenzó a dejarse de enfocar en tratar de cambiar al otro y comenzó a desarrollar una relación con Dios, una relación saludable con Dios, de crecimiento, y ese crecimiento terminó repercutiendo en su cónyuge y en el crecimiento del otro. No podemos cambiar a los demás, y eso que nos quede bien claro, no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos influenciarlos. Nosotros podemos influenciar a los demás con nuestro ejemplo, cambiando nosotros mismos y aceptando a los otros como son. Esa es la manera que influenciamos y así los ayudamos a crecer. ¿Cómo influenciamos entonces? Cambiando nosotros mismos y aceptando a otros como son.
y eso aprovecho siempre, yo como soy pastor tengo que hablar también de las iglesias, pero yo veo, por ejemplo, en las iglesias ahí juntas exigentes o líderes exigentes que están siempre señalando el error y van a las juntas a señalar el error del que se equivocó, del que no trabaja bien. Yo muchas veces como pastor tengo que trabajar con grupos de ancianos, no estoy ahora hablando de esta iglesia, sino de experiencias pasadas, pero en todos lados pasa esto. Y veo que, por ejemplo, los ancianos muchas veces vienen y me rodean y un anciano me empieza a hablar mal del otro y me empieza a decir que el otro se equivoca en esto, se equivoca en aquello. Esas son personas exigentes y esas personas con sus exigencias lo único que hacen es desanimar el cambio de otros. Lo mismo lo vemos, por ejemplo, en el deporte. En el deporte, por ejemplo, están la gente, ustedes van a ver, los equipos que están hablando todo el tiempo que te equivocaste, que no lo hiciste así, que no pasaste la pelota bien, que no pateaste bien, que se están continuamente recriminando, son los que pierden. O sea, ¿por qué? Porque no hay motivación. Cuando estamos rodeados de exigencia, estamos siempre con miedo de equivocarnos y todo lo que nosotros hacemos por miedo nos lleva a atraer a aquello que queremos evitar. El miedo es un sentimiento que nos hace atraer a aquello que queremos evitar. Entonces, si yo tengo miedo de equivocarme, me voy a equivocar. Es una ley eso. Si yo tengo miedo de hablar mal, voy a hablar mal. Si yo tengo miedo de pasar vergüenza porque voy a hacer el ridículo, voy a hacer el ridículo. El miedo atrae aquello que nosotros queremos evitar. Y la exigencia genera miedo. Entonces, si tú eres una persona exigente con los demás, generas miedo en los demás y lo que estás haciendo es hacer que las personas se equivoquen alrededor tuyo. Y es interesante porque esto pasa con los exigentes. Los exigentes comienzan a criticar a todos los que tienen alrededor. Pero como uno cosecha lo que siembra, entonces los exigentes no reciben nunca amor. Entonces su autoestima comienza a disminuir mucho porque dicen, ¿cómo? Yo que hago las cosas tan bien, yo que pareciera que es el único que no se equivoca y todo eso, no recibo amor. ¿Y por qué no recibe amor? Porque justamente lo único que hace es dar exigencia y no da amor. El amor acepta a las personas como son. El amor acepta a las personas como son. Cuando yo les pido a las personas que cambien para que sean amados o les hago sentir que van a ser amados cuando cambien, eso no es amor. Y eso genera justamente una baja autoestima en las personas que tenemos alrededor, genera un mal impacto en las personas que tienen alrededor. Y las personas que tenemos alrededor entonces están con nosotros por obligación, pero no porque se sientan bien, porque la exigencia no trae paz. Entonces, si tú eres un exigente o una persona exigente, es necesario que hagas un alto. Y esto sí, tú puedes dejar de exigirle a los demás. Entonces alguien puede decir, voy a empezar a exigirme a mí mismo. No, tú le exiges a los demás porque te exiges a ti mismo. Y como te exiges a ti mismo, tampoco tienes paz contigo mismo. Tienes que empezar a aceptarte a ti mismo con los errores que tienes también. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que te va a hacer. Y alguien puede decir, bueno, pero es que si yo hago eso me voy a transformar en un mediocre. No, vas a crecer mucho más que exigiéndote. Vas a crecer mucho más que exigiéndote. Muy bien, Karen, yo no sé si hay alguna pregunta o seguimos. Te pregunto a vos, que vos sos la coordinadora hoy del programa. Sí, justo preguntan a propósito de este versículo muy conocido que dice que el amor encubre multitud de pecados. ¿Qué se hace cuando una persona en una relación está constantemente equivocándose en lo mismo? Si uno no dice lo que le molesta, tarde o temprano esa persona se va a relajar y no va a cambiar. Entonces, ¿cómo se puede producir un cambio si es que no se le dice a la persona en lo que está mal? Nos pregunta. La cuestión no es no decirle a la persona cuando está mal, porque nosotros tenemos que expresar, no es quedarnos callados, porque si nos quedamos callados también está mal. Yo tengo que expresar lo que a mí me hace sentir mal, pero yo no, la cuestión es cómo yo expreso eso. Por ejemplo, a ver, me gustaría usar algún ejemplo. Por ejemplo, si mi cónyuge me grita continuamente, a mí me hace sentir mal, supónse que Entonces yo le puedo decir, querida, la verdad que me hace sentir mal cuando me hablas así tan con los pelos parados. O sea, por favor, hablemos más tranquilos. Eso está bien, yo lo estoy expresando, no lo estoy queriendo cambiar, simplemente yo le estoy diciendo lo que siento. Ahora, si yo cuando mi cónyuge me habla mal, yo le digo, sos una irrespetuosa, sos esto, sos lo otro, yo ya lo estoy rebajando cuando le digo sos. Yo le puedo decir, yo siento esto cuando me hablas así, pero yo no puedo hacer un juicio de la persona. O sea, cuando yo hago un juicio de la persona, rebajo a la persona. Y entonces ahí se genera conflicto. Pero yo tengo todo el derecho de expresar. Y vamos a ver, Jesús, por ejemplo,
a los discípulos los aceptaba así como eran, pero no quiere decir que cuando los discípulos se equivocaban no les decía. Él les decía con amor, pero les decía cuando había una equivocación. No estaba tampoco señalando todas las equivocaciones de los discípulos, sino que él lo hacía con una misión de crecimiento. Por ejemplo, cuando Pedro, ¿se acuerdan? Le dijo a Jesús Jesús venía caminando por el mar y Pedro le dijo, ¿puedo ir hacia ti? Jesús le dijo, ven. Pedro fue y caminó y se hundió. Entonces cuando Pedro gritó, Señor, sálvame, en el instante Jesús fue y le dio la mano y entonces le hizo una pregunta a Jesús a Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste? Y ¿saben qué? A veces en el diálogo necesitamos hacer más preguntas más que hacer juicios o aseveraciones. Nosotros podemos preguntarle, ¿por qué me estás hablando con ese tono? No me cae bien y te pediría que no lo hagas. Ahora, yo no puedo, o sea, eso es bueno, pero yo no puedo cambiar a la persona de un día para el otro y pretender, o sea, yo sí puedo pretender, puedo expresar que no me gusta que me hablen así, pero yo no voy a cambiar a la persona de un día para el otro. Primero es la persona la que va a cambiar, yo no voy a cambiar. No la voy a cambiar. Pero entonces, ¿qué puedo hacer con una persona, por ejemplo, que tiene pecados, como decía ahí la pregunta, me parece que decía, o que tiene vicios? Lo que tengo que hacer es no ser codependiente de esa persona. Generalmente, esa persona, que nosotros decimos que se equivoca continuamente alrededor nuestro, nosotros lo salvamos de las consecuencias de sus propias malas decisiones. Y por eso las repiten. Si nosotros no haríamos menos cuando se equivocan, ganaríamos más. Y esa persona crecería. A ver, por ejemplo, siempre la persona, vamos a hablar, el cónyuge sale tarde a todos lados. Bueno, tienen 2 autos en la casa. Tú le dices a la persona, mira, querida, la próxima vez, si vos no estás para la hora que tenemos que salir, vos te vas con tu propio auto y yo me voy en el mío. Me encantaría ir con vos, pero si a las 9 nos dijeron que tenemos que llegar, yo quiero llegar a las 9 porque quiero ser respetuoso con la gente que nos está esperando. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Si tu cónyuge quiere llegar tarde, tú déjale cosechar las consecuencias. Entonces le dejas cosechar las consecuencias. Llegaron las 9:05 y perdonen que yo ahora soy varón, la voy a usar como si fuera mi esposa, pero supónganse que tu esposa a las 9:05 todavía está sin cambiarse y todavía le falta peinarse. Y tú ya sabes, por lo que tarda en cambiarse y eso, que vas a salir a las 9:15. Bueno, cuando tú ves eso, a las 9:05 le dice, querida, yo me doy cuenta que para las 9 no vas a estar, me voy, como quedamos. Y no le dices, no le gritas ni nada, o sea, no le dices mal, sino que simplemente te vas. Te vas. ¿Qué va a pasar? Tu cónyuge, que estaba acostumbrada a que tú la esperes o lo esperes, sea del lado que estés, va a hacer 2 cosas. O de enojo, no va a querer, o sea, se va a quedar en la casa para castigarte y decir, no llegué porque me dejaste. Y cuando llegues va a estar con una cara así toda para manipularte y decir, me dejaste, que esto o lo otro. Y va a patalear. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a ser irresponsable y que tú la salves de las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces tú no te tienes que movilizar o dejarte mover por esas manipulaciones que te hace tu esposo o tu esposa. ¿Qué va a pasar? La segunda vez que lo hagas ya no va a patalear tanto y la tercera vez ya va a agarrar su carro o su auto y va a ir y ya no te va a hacer cara y la cuarta vez quizás va a estar a las 9 para ir todos juntos y estén todos felices. Esa es la única manera. O sea, si nosotros queremos cambiar a alguien tenemos que controlarnos a nosotros mismos, no controlar a la otra persona. El gran problema es que cuando nosotros queremos cambiar a alguien, queremos controlar a la otra persona. Y ese es el gran daño que hacemos porque no vamos a cambiar a nadie nosotros. Nosotros, si la otra persona en nuestra presencia o nuestra relación está haciendo algo que nos perjudica a nosotros y eso se sigue perpetrando en el tiempo, quiere decir que hay algo que nosotros tenemos que cambiar y que no nos damos cuenta. Entonces cambiemos eso que nosotros tenemos que cambiar y quizás es dejar de hacer algo. Y quizás nosotros no dejamos de hacer algo por miedo al enojo, después de esa manipulación de enojos que nos va a patalear y decir, ¿por qué me dejaste? Y fuiste irrespetuoso de dejarme, qué malo, qué esto, qué mal esposo, qué mala esposa, esto, que lo otro. No te dejes manipular. El enojo de tu cónyuge o el enojo tuyo, tú eres responsable de tus propios enojos y tu cónyuge es responsable de los enojos de él. Si se quiere enojar es problema de él o de ella, pero no es problema tuyo.
Ahora, pastor, ¿qué hacemos en cuanto a la dinámica familiar? Por ejemplo, aquí nos colocan, mi esposo siempre lleva tarde a mi hijo al colegio. Al principio le decía una y otra vez y él se molestaba conmigo porque me decía de que yo lo trataba como un irresponsable, hasta que decidí no decirle más lo que tenía que hacer. Desde entonces mi hijo llega siempre tarde al colegio y siempre recibo correos electrónicos de sus maestros diciendo que esto está afectando sus estudios. Ya no sé qué hacer esto con mi esposo porque siempre termina en una discusión. ¿Qué le podemos aconsejar? Bueno, ahí ustedes necesitarían consejería. O sea, consejería. Tu esposo necesitaría saber de que hay una responsabilidad con el hijo que él no está cumpliendo. O sea, y está creando a un hijo que de alguna manera resentido, porque ese hijo posiblemente le bajen las notas por culpa de su padre. Y entonces ese padre está generando un mal presente que al final le va a jugar en contra de él. Y él tiene que saber que eso es un problema. Y a veces por eso tenemos que ir a un consejero para que nos haga ver el problema. Si tú le dices, y eso no hay en el diálogo, no hay un cambio, sí yo creo que es necesario hablar con alguien más. Nosotros todos necesitamos ayuda siempre y por eso somos seres sociales. Y Dios, por ejemplo, para eso también ha creado la iglesia, para que nos ayudemos los unos a los otros. En ese caso quizás habría que buscar consejería o habría que buscar a un tercero para analizar la situación, a ver si hay algo que este padre tiene que analizar. Por supuesto, yo estoy escuchando ahora la campana de la madre, no estoy escuchando la campana de él por qué llega tarde. Yo no sé también por qué llega tarde y por eso yo por un hecho puedo decir esto está equivocado, esto no, o esto sí, pero no sé realmente todas las circunstancias o todo el entorno que puede haber. Puede ser, por ejemplo, que esta madre que se está quejando, llegaron a un acuerdo con el esposo que ella tenía que preparar el desayuno a tiempo, y ella nunca lo prepara a tiempo al desayuno, y él es el encargado de llevar al chico a la escuela, pero tiene que estar el desayuno a tiempo. Y entonces la madre está prefiriendo que el hijo llegue temprano a la escuela, pero que quede sin desayunar, que también sería una irresponsabilidad de la madre. Entonces hay muchas variables que tenemos que analizar, pero si es así como dices, este padre tendría que analizar, porque este padre de alguna manera está provocando que su hijo tenga malas notas y eso va a crear resentimiento en el corazón del hijo a la larga. Entonces este padre está sembrando algo que después va a cosechar y después cuando lo coseche va a decir, pero ¿qué pasó que mi hijo tiene este resentimiento? Bueno, justamente estás cosechando lo que sembraste. Tenemos también otra consulta que dice, ¿qué hay de los acuerdos? Solíamos discutir mucho con mi esposa hasta que comenzamos a colocar sobre la mesa algunos acuerdos. Luego me di con la sorpresa que ella no los cumplía y yo me comencé a molestar con ella, hasta el punto en que se rompieron todos los acuerdos y ahora empezamos desde el principio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomienda el pastor Joel? Sí, para que una relación funcione, especialmente en un matrimonio, tiene que haber acuerdos. Y en esos acuerdos tiene que haber responsabilidad. ¿Y qué es responsabilidad? Hacerme cargo de la parte que me toca. Y sí, muchas veces lo he visto también en matrimonios donde hay una persona que es responsable y una persona irresponsable. Generalmente la persona que no cumple los acuerdos es una persona irresponsable. Pero quiero decirte algo también. Generalmente la persona que le gusta cumplir acuerdos generalmente toma la responsabilidad de la persona irresponsable. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Supónganse que ustedes quedaron que con tu esposa, tú quedaste, que tu esposa se encarga de cuidar el jardín y de las flores y todo eso, y tú te encargas de mantener los caños, las paredes y todo limpio de la casa. Supónganse que eso, estoy dando un ejemplo simplemente, y podados los árboles grandes y todo eso. Para ella es el jardín y tú eres los árboles y las paredes de la casa. Y llegaron a un acuerdo. Y ella hizo la primera vez el jardín, pero después 2 meses lo hace, 3 meses no. Y entonces tú ves que está todo lindo en la casa y el jardín es unas malezas terribles que... Y entonces tú, para que no quede mal la casa, para cuidar, tú vas y tomas el jardín también y haces el jardín. No tendrías que hacer el jardín. Si ella rompe su acuerdo, ella tiene que hacerse cargo de la responsabilidad también de ese jardín. O él, o sea,
tómenlo desde el lado que les toca. O sea, muchas veces cuando alguien no cumple acuerdos y no aprende es porque el que les gusta cumplirlo hace los acuerdos del otro, o sea, toma la responsabilidad del otro. Entonces aquí tú tienes que analizar si tú no estás siendo codependiente en el hecho de cubrir la falta de acuerdos que tu cónyuge no cumple. Entonces, perdón, pastor, que le interrumpí, sino que se me vino a la mente que a veces hay como una pequeña competencia dentro del matrimonio en donde se sabe, ¿no?, que quizás alguno es más olvidadizo que el otro y hay una persona que sí tiene, digamos, todo más organizado, y muchas veces suele ocurrir que esa persona que tiene todo más organizado comienza a apresurarse con todo lo que tiene que hacer para luego sacarle en cara a la otra persona y hacer relucir su defecto en vez de ayudarlo. Y me pongo a pensar que a veces nosotros no nos percatamos que hay estas pequeñas luchas de poder en el matrimonio y es solo cuestión de conversar y decir, mira, tú siempre te olvidas de estas cosas, te voy a apoyar de esta manera, de repente te voy a colocar en la refrigeradora un papelito que diga no olvidar hacer tal cosa, y de esa manera nos estamos apoyando en vez de estar esperando o suponiendo que la otra persona se va a acordar. Buenísimo el aporte, Karen. Yo creo que acá tocas un punto muy bueno. Acá justamente esta persona muy responsable que, es más, está esperando que falle la otra persona para decirle, ¿viste? Siempre fallás, ¿viste? Siempre lo mismo. Esa persona inconscientemente está queriendo cambiar a la otra persona y nosotros no podemos enfocarnos en cambiar a la otra persona. Nosotros tenemos simplemente que ser influyentes para que la otra persona crezca. O sea, podemos influenciar a la otra persona, pero no podemos cambiar a la otra persona. Es más, muchas veces la persona... ¿cómo podríamos decir? Este tipo de persona competitiva está esperando que se equivoque la persona que falla en los acuerdos para, como decía Karen, para refregarle. Eso no va a producir cambios, no va a producir crecimiento, no hay amor ahí, de alguna manera, o sea, se diluye el amor. Porque el amor quiere el bien para la otra persona, el amor quiere el crecimiento, el amor... se compadece, el amor es empático, el amor acepta a la persona. A veces nosotros nos casamos con una persona olvidadiza y sabíamos que era olvidadiza, pero resulta que mientras estábamos en el noviazgo todo lo aceptamos, nos casamos y pasan 2 meses, 3 meses y ahí como ahora ya no queremos más al olvidadizo, mientras que en el noviazgo todo lo aceptamos. Y con esto no quiero decir entonces pero hay diferentes personalidades, muy buen punto el que está diciendo Karen, porque justamente la persona quizás olvidadiza es una persona creativa, mientras quizás, estoy dando un ejemplo simplemente, quizás la persona que cumple todo en horario es una persona poco creativa y sería muy aburrida la vida solamente con esa persona, siguiendo los criterios de esa persona. Y Dios combina a 2 personas para que hagan algo más rico. Entonces el creativo olvidadizo de alguna manera hace el equilibrio en el matrimonio para que no sea tan aburrido el matrimonio, y el otro, el que es un poquito menos creativo, marca la rutina que es necesaria también, porque el creativo necesita también un poco de rutina para que las cosas den resultado. Entonces, si empezamos a aceptarnos, empezamos a cooperar los unos con los otros, sabiendo que hay una debilidad, y bueno, esa debilidad vamos a tratar no de tratar que la otra persona cambie, pero entonces yo me voy a hacer un poquito más fuerte sabiendo que es su debilidad, no siendo codependiente, pero sí no exigiendo, tratando de mostrar que acepto a la persona como es. Y siempre en la aceptación hay crecimiento, siempre. Siempre en la aceptación hay crecimiento. Véanlo, son los hijos. Hijos que se sienten aceptados, no exigidos, son hijos que crecen. Hijos que se sienten exigidos, son hijos que tienen problemas. O sea, tienen problemas de humor, tienen problemas de ansiedad, tienen problemas... muchas veces tienen problemas que se mojan en la cama porque sienten exigencia. Dejemos las exigencias y van a ver cómo el amor surge, y al surgir el amor surge el crecimiento también. Y el Espíritu Santo, pastor, nos ayuda a tener ese equilibrio para saber en qué momento respetamos, digamos, los acuerdos y en qué momento decidimos pasar por alto ciertas cosas, ¿no? A veces queremos que todo salga al pie de la letra como lo hemos acordado, pero nos olvidamos de ser flexibles también, nos olvidamos de la parte de la gracia, porque Dios muchas veces, a pesar que nos hemos equivocado, Él nos contiene, nos ayuda a ponernos de pie nuevamente, y a veces con nuestros hijos o con nuestra pareja no ejercemos ni tolerancia ni damos esa gracia que las personas necesitamos algunas veces. Yo lo que pasa, siempre voy a llegar a esto y lo estoy predicando todos los sábados y lo voy a seguir predicando creo durante toda mi vida.
es que todo pasa por la contemplación de Jesús. O sea, cuando tenemos una religión con Jesús, tenemos una relación con Jesús viva y empezamos a contemplar cómo es Jesús, eso tiene una repercusión en nosotros y nosotros vamos a ver que Jesús no es exigente, que Jesús siempre da una oportunidad, que Jesús siempre está para ayudar. Eso tiene un impacto tremendo. El Dios que nosotros contemplamos es a quien nos parecemos. Entonces, si nosotros tenemos un Dios exigente en la cabeza, que la mayoría lo tenemos así, porque nos lo han enseñado así, un Dios exigente, un Dios que está en el cielo para ver cuándo nos equivocamos, para destruirnos, estamos escuchando todo el tiempo predicaciones, tienes que entregarte a Jesús, porque si no, cuando Él venga, entonces te vas a perder y vas a arder en el infierno, Bueno, todas esas predicaciones nos hacen ver un Dios exigente, y cuando nosotros adoramos a un Dios exigente, nosotros nos contemplamos a la imagen de aquello que adoramos. Entonces, si nosotros adoramos a un Dios exigente, vamos a ser exigentes también. Empecemos a adorar al Dios que revela a Jesús en los evangelios y vamos a llegar a tener el equilibrio de los seres humanos perfectos, porque Él fue el único ser humano perfecto. No digo, ojo, con esto no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero sí, perfección en la Biblia es estar creciendo. Continuamente vamos a estar creciendo si estamos contemplando al Dios que se revela a través de Jesús. A mí me parece muy gracioso, pastor, que a veces nos sucede mucho en casa, con la pareja, con los hijos, que estamos como policías espirituales, ¿no? Para ver en qué se equivocaron o qué hicieron bien. Y nos olvidamos que nosotros también nos equivocamos y somos los primeros en tirar la piedra cuando la otra persona se equivoca. Ahora, ¿tendría un poder tan grande en nosotros y en las personas que están alrededor si en vez de enfocarnos en las cosas que no se hicieron o en las cosas que fallaron, enfocarnos en las cosas que hacen bien? Tiene un poder tan grande y lo hacemos tan poco eso. Generalmente eso lo hacemos con nuestros hijos. Por ejemplo, hay veces que en la casa solamente, yo lo he vivido eso, a veces me canso de mí mismo, de mis exigencias. De estar todo el tiempo señalando y esto, y hay que hacer esto, y aquello hicieron mal, y aquello hicieron... Y llega un momento que parece que me va a explotar la cabeza. Y si a mí me va a explotar la cabeza, que soy el que estoy haciendo eso, imagínense lo que nos están escuchando. Entonces, ¿qué tal si nos empezamos a enfocar en las cosas que una persona hace bien? Y cuando nosotros empezamos a enfocarnos en las cosas que las personas hacen bien y las empezamos a apoyar en eso, les empezamos a decir qué poder tiene. Eso pasa en las iglesias, hay dirigentes, no digo líderes, porque los líderes no son así, los dirigentes sí, hay dirigentes en las iglesias que continuamente están señalando los errores. Y están siempre creando, los ambientes de junta siempre tienen el error, esos no son líderes, son dirigentes. Y esos dirigentes, como no son líderes, tratan de ser líderes señalando errores y descubriendo los defectos. No, nunca van a llegar a ser líderes con esa actitud. El líder es aquella persona que no está señalando lo que falta, sino lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo positivo. Y entonces el líder hace que la gente tenga alegría, que la gente quiera crecer. El dirigente, sí, logra crecimiento, pero es un crecimiento exigido. Y es un crecimiento que dura mientras está la exigencia. Se acaba la exigencia, se va ese dirigente y se viene todo abajo. Por eso Dios nos ha llamado a ser líderes, y nos ha llamado a ser líderes en nuestra casa también. Sí, no sé si hay otra pregunta, si no seguimos con el próximo principio. Bueno, avancemos mejor con el siguiente principio y luego vamos a seguir resolviendo las consultas. Muy bien, este es un principio pero fundamental que está a lo largo de toda la Biblia. Por supuesto, no voy a leer un versículo, pero ustedes lo pueden ver en toda la Biblia y justamente tiene que ver con el problema de la gran controversia que hay entre el bien y el mal. Pero este para mí es el principio fundamental que está, ¿cómo puedo decir?, que es fundamento del carácter de Dios. ¿Y cuál es este principio? Es el principio o la ley del respeto y la libertad. Si queremos nosotros recibir el respeto de los demás, debemos aceptar sus límites. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Si queremos recibir el respeto de los demás, debemos aceptar sus límites. Y alguien puede preguntar, ¿y cómo yo sé que yo sé respetar los límites de una persona? Y ahora quiero que tú hagas este análisis. Y te voy a hacer una pregunta, este va a ser el test. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice que no? Uy. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice que no? ¿Saben que hay personas, el límite por excelencia que nosotros tenemos en la vida es la palabra no? Ese es el límite que tenemos por excelencia.
Y hay personas que se resienten cuando alguien les dice que no. Se resienten pero totalmente cuando alguien les dice que no. Lo toman personal y se desesperan a tal punto que quieren forzar a que el otro acepte lo que se le está proponiendo. Esas son personas inmaduras, son personas controladoras, son personas que todavía no han crecido demasiado. Es necesario que crezcan. Por eso, si tú eres una persona respetuosa, vas a ser una persona que especialmente respete los no de las personas. Yo lo veo eso muchas veces en las iglesias, y perdonen que utilice todo el tema de las iglesias, pero es el mundo más chiquito en el cual nos movemos, especialmente nosotros, los que estamos, posiblemente la mayoría de los que está viendo este programa. Pero me da risa porque en las iglesias a veces la gente piensa que como que es un pecado decir no a una posición que le eligen en la iglesia. Y no, una persona tiene la libertad de decir que no. Y hay dirigentes, no líderes, que se enojan si una persona que ha sido elegida dice que no. Y lo toman como una afrenta personal. No, la persona tiene la libertad de decir que no. Es más, vamos a otro caso. Por ejemplo, en la adolescencia están estos chicos o en la juventud, viene un muchacho o una que le propone a la amiga, quiere que sea la novia de él, y la amiga le dice, no, yo la verdad que no pensaba, yo quería que seamos amigos, pero no quiero nada más. Se ofenden y desde ahí comienzan a hablar mal de la chica porque les dijo que no. Bueno, si eso, por ejemplo, si tú eres, y ahora hablándole a las chicas, si tú eras una jovencita que le dijiste un no a alguien y esa persona, o le dijiste que no a la invitación a ser novia de un muchacho y esa persona se enojó contigo, te salvaste. Y fue lo mejor que le hayas dicho que no, porque esa persona, esa persona que le dijiste que no se ofendió, entonces te va a hacer toda la vida, te va a querer manipular, o sea, va a querer que hagas todo lo que él quiera. Lo mismo pasa con una chica, porque hay chicas caprichosas también, o sea, hay caprichosos de los dos lados. Y hay chicas, por ejemplo, que si el chico no... Ellas se sienten que son la última Coca-Cola del desierto, como decimos, y este chico que ellas pensaban que tenía que gustar de ella y no gustó, también comienzan a hablar mal de él y comienzan... No, eso es inmadurez. Eso es falta de respeto. Nosotros tenemos que respetar las decisiones de los demás. Las personas maduras desean la libertad de los otros tanto como la propia. ¿Escucharon? Las personas maduras desean la libertad del otro tanto como la propia. Y el gran problema muchas veces de las relaciones es que son relaciones donde no queremos tener relaciones, pero no son relaciones libres. Y cuando relaciones libres ahora tiene una connotación mala. No me estoy refiriendo a esa libertad que ahora están esas relaciones libres donde cada uno si quiere tener relaciones con otro y tener una novia acá y otra novia allá y estar con un esposo se dice relación libre. No, eso es un desastre que no tiene nada que ver con límites, no tiene nada que ver con relaciones. Pero sí, en una relación creciente tiene que haber libertad. Y escuchen bien esto, nadie puede amar si no ha elegido hacerlo. ¿Ok? Nadie puede amar si no ha elegido hacerlo. Y entonces, acá hay mucha tela para cortar. Tenemos que aprender a respetar los no de las personas. Tenemos que aprender a respetar cuando alguien no quiere hacer lo que nosotros queremos que haga. Tenemos que aprender eso. ¿Qué más? La ley del respeto implica algunas cosas más. Por ejemplo, las falsas expectativas de la vida tienen que ver con un problema de respeto. Terminamos queriendo controlar a la gente. ¿Vieron esas personas que dicen, a mí me gustaría que mi esposo hable más? Ese me gustaría. Son expectativas que pongo. Que nunca, siempre me voy a... Las personas que tienen expectativas faltan el respeto a la persona que tienen al lado. O sea, tú no tienes que tener expectativas de nadie, tú tienes que aceptar a las personas como son. Es más, y si tú te diste cuenta que tu esposo después de 10 años o de 5 años, no sé cuánto te casaste, no habla demasiado, ya te habías dado cuenta antes eso. Pero entonces tú dijiste, cuando te habías dado, yo lo voy a cambiar a este. No tienes que cambiar a nadie, tienes que respetar a las personas como son.
tienes que respetarlas. Y vuelvo, acá viene la línea, porque entonces está el vicioso o el que, por ejemplo, no le gusta trabajar, supónganse, y entonces dice, bueno, a mí me tienen que aceptar como soy. Sí, tenemos que aceptar, pero ahí entonces viene la persona codependiente, no tiene que tomar la responsabilidad de la persona que no le gusta trabajar. Por ejemplo, las expectativas tienen que ver con este tipo de pensamientos. A él o a ella debería gustarle esto, debería gustarle aquello, debería hacerlo así, debería hacerlo así. Todas esas son expectativas y esas expectativas al final terminan siendo una falta de respeto para la persona. Porque yo entonces voy a inconscientemente tratar de que haga las cosas como yo quiero que las haga. Y entonces eso, la exigencia, recuerden, mata al amor. La exigencia mata al amor. Entonces, cuando nosotros damos libertad, la libertad motiva. No hay nada que motive más que la libertad. Esto tendríamos que entenderlo todos. Cuando hay libertad, sí, puede ser que en un principio pareciera que hubiera un poquito más de desorden y todo eso, pero eso motiva tanto al crecimiento que al final, cuando yo estoy exigiendo, llego a conseguir ciertos resultados, pero no paso más allá de allí, de conseguir ciertos resultados. Pero cuando yo doy libertad y por medio de la libertad hay crecimiento ilimitado, no para nunca el crecimiento. Donde hay libertad, siempre hay crecimiento ilimitado. Y acá viene algo que es muy, muy importante, y escuchen bien esto, porque esto tiene que ver con la motivación, y tiene que ver con los límites, y tiene que ver con el no, con el respeto. Para que alguien te pueda decir un sí que sea real, un sí verdadero, esa persona tiene que tener la libertad de poder decir no. Toda persona que no sienta libertad de decir no, cuando diga un sí, no va a ser un sí real. ¿Escucharon? Toda persona que no sienta libertad de decir un no, cuando diga un sí, no va a ser un sí real. Y no va a ser un sí que va a motivar, sino que va a ser un sí exigido. Y entonces la persona que exige ese sí nunca se va a sentir satisfecha. Tiene que haber libertad. O sea que para que me digan un sí verdadero, tiene que haber la libertad de decir no. Pero nosotros muchas veces cuando nos dicen no, nos enojamos y queremos manipular el sí. Y eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Cuando yo con los enojos quiero manipular a la gente que tengo alrededor mío para que hagan lo que yo quiera. Entonces, cuando yo me enojo y al final consigo que hagan lo que quieran, la persona va a hacer lo que yo quiero, pero esa persona lo va a hacer a medias, lo va a hacer sin ganas y eso se va a transmitir. Por más que la persona esté sonriendo, no va a ser una sonrisa natural, va a ser una sonrisa exigida. Y hay personas que se acostumbraron a que les violen los límites y se acostumbraron a vivir alrededor de personas manipuladoras, exigentes, controladoras, y por eso no hay satisfacción ni en la persona manipulada ni en la persona manipuladora, porque la persona manipuladora no puede experimentar verdadero amor porque solo, como siempre lo exige, nunca lo puede recibir, porque el amor solamente se puede dar en libertad y en respeto. Y es interesante, pastor, porque esto ocurre en los matrimonios donde hay infidelidad. Cuando tienes a una persona que constantemente te dice que no o te controla, entonces me imagino que uno comienza a sentirse asfixiado, como que no está siendo comprendido, y es ahí donde aparece, digamos, una posibilidad en donde alguna otra persona, algún amigo o alguien del trabajo comience a llenar ese vacío que la pareja está dejando. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa en una relación de amantes? Generalmente la relación de amantes es voluntaria, que comenzó en el trabajo sin darse cuenta, fue creciendo algo, y entonces, y eso no quiere decir que sea real eso, tampoco. O sea, porque cuando yo estoy siendo infiel a una relación que yo tengo ya establecida, donde yo me comprometí, donde yo me hice responsable de esa relación y estoy teniendo un amante, yo estoy fallando, no va a crecer ni mi relación con mi amante ni mi relación con mi cónyuge. Pero sin embargo, en esa relación que no es exigida, entonces pareciera que empiezan a surgir nuevamente mariposas en la panza y todo eso y empezamos a vivir lo que hace mucho no vivíamos y es todo un engaño. Pero es porque estamos experimentando algo voluntario.
es porque estamos experimentando algo voluntario. Y lo voluntario siempre motiva. En cambio, la exigencia siempre diluye la motivación, la exigencia. Y por eso, por favor, si ustedes viven en un ambiente exigente, paren la exigencia. Si ustedes son las personas que exigen a los demás y a veces dicen, yo exijo porque yo me exijo mucho a mí mismo. No, es una mentira, eso es toda una mentira. Tú te exiges a ti mismo, ¿sabes por qué te exiges? Porque no te aceptas a ti mismo. Entonces estás continuamente luchando contra ti mismo para generar una apariencia en los demás y te estás exigiendo para aparentar a los demás y mostrarles algo que tú no estás seguro si lo eres o no lo eres. Y bueno, y eso habrá que analizarlo. ¿Por qué? Y es porque quizás cuando eras chico no te aceptaron como realmente eres y entonces ahora quieres estar siempre probándote a ti mismo quién eres. Pero entonces si tú eres un exigente o una exigente, para esa exigencia. Porque eso te trae insatisfacción a ti y trae insatisfacción a los que están alrededor tuyo. Ahora, suponte que tú eres una persona que siempre dice que sí, y ahí tú eres también, provocas el problema del exigente. Tú te dejas que alguien te manipule, tú te dejas controlar por alguien, porque siempre estás acostumbrado a decir que sí a todo. Entonces, ¿por qué dices que sí siempre? ¿O por qué decimos que sí? Muy bien, nosotros muchas veces decimos que sí, y no decimos que no para algo, porque tememos perder el amor. Otras veces decimos que sí porque tememos que la persona que nos está pidiendo algo se enoje con nosotros. Y entonces para agradar a la persona y porque nosotros pensamos que somos responsables del enojo de la persona, nos hacemos responsables de sus sentimientos, entonces le decimos que sí para que no se enoje. ¿Han visto? Eso es muy, pero muy común. Para no discutir, digamos, ¿no? Para no malograr el día. Exacto, entonces no, le decimos que sí para que se quede tranquilo, pero realmente por adentro es no. Uh-huh. A veces decimos que sí por temor a la soledad. ¿Cuántas veces he visto chicas que se han envuelto acá en Estados Unidos, que eran inmigrantes y se han envuelto en relaciones que no deseaban, pero por no quedar solas, siguen con esa relación, se dejan abusar por una relación, o sea, manipular por una relación, pero por no quedar solas o solos, siguen diciendo que sí. Tenemos muchas veces temor a los sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque cuando le decimos que no a alguien, esa persona nos empieza a manipular con su enojo y nos da culpa a nosotros. Tenemos temor de herir sentimientos, no decimos que no por no herir a alguien. Y ahí también hay un problema, o tenemos temor a perder la aprobación. O sea, muchas veces decimos que sí por temor. Y con esto no estoy diciendo que siempre hay que decir que no. Pero si nosotros hay cosas que no queremos hacer, tendríamos que sentir la libertad de decir que no y punto. Y si las personas se enojan, que se enojen. Vieron, por ejemplo, las familias. Se casan los hijos y entonces dicen todos los domingos hay la costumbre de ir a comer a la casa de los suegros. Y hay un domingo y hay uno de los hijos que no tiene ganas de ir a comer un domingo y no va. Y se hace todo un revuelo porque no fue y empiezan a hablar mal. O no va, un mes no va a comer. Pero entonces empiezan a criticar. No, o sea, no hay libertad entonces, hay exigencia. Y en esas familias que parecen muy unidas, pero que se están controlando los unos a los otros y manipulando con enojos y todo lo demás, en esas familias que parecen unidas no hay una unidad superficial, pero hay un montón de problemas que pasan por abajo del puente. Y hay enfermedades incluso que esas exigencias traen enfermedades, son relaciones tóxicas. Y por eso si hay algún límite que tenemos que ejercer y acá tenemos que aprender a decir que no. Tenemos que aprender a decir que no. Por ejemplo, y voy a decir esto en las iglesias, hay por ejemplo, supónganse que usted es un anciano que se da cuenta que estuvo 3 meses anciano. Para los que no son parte de una iglesia, anciano es una de las funciones de más responsabilidad en la iglesia. Entonces, y ha sido elegido por 1 año, pero a los 2 meses se da cuenta que no puede cumplir con la tarea, con la responsabilidad de anciano. Diga que no y renuncie. Pero no esté en ese cargo de decir, no, yo no voy a renunciar porque a ver si la gente se enoja. No, diga que no y nadie tiene derecho a exigirle nada. O sea, usted dice que no por cierta causa y va a ser mucho más responsable que si sigue diciendo que sí y no cumple con su responsabilidad. ¿Y cuántas veces he visto ancianos en las iglesias que no hacen absolutamente nada? Pero porque son doctores, porque tienen plata, o porque hace mucho tiempo están en la iglesia, siguen ahí en esos cargos sin hacer nada, no hacen ningún aporte a la iglesia.
Y esas personas a veces no renuncian, quisieran renunciar, pero no renuncian por no quedar mal. No, no. Tenemos que aprender a decir que no. Y yo soy uno de los que tiene que aprender eso también. O sea, todos tenemos que aprender a eso. Pastor, Sí. perdón, antes que continuemos, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando una pareja dice que no, la otra dice que sí y no se ponen de acuerdo? Finalmente, el padre o la madre van a tener que tomar una decisión. ¿Cómo podríamos llegar, digamos, a tomar una decisión sin que se generen resentimientos, problemas en la familia? Aquí me preguntan si funciona la democracia en el hogar, someter a una votación quizás algún asunto. Yo no entendí bien o sea, a qué se refiere con esto del no y el sí. Cuando yo me refiero al no, me refiero como un límite. Ahora, en la familia hay que tomar decisiones. ¿Y quiénes son los responsables de las decisiones? Las responsables de las decisiones de un hogar son los padres. Pero yo creo que en la medida que los chicos se van haciendo cada vez más grandes, hay que hacerlos participar de las decisiones. Y yo creo que sí, llegado un momento, la democracia de la mayoría en ciertas cosas es buena. Es buena. Por ejemplo, ¿a qué restaurante vamos? Y bueno, hay 3, porque yo tengo una familia de 5, supónganse 3 que quieren ir a Taco Bell y 2 que quieren ir a ver cuál otro hay, a Chipotle. Bueno, si 3 quieren ir a Taco Bell, vamos a Taco Bell y la próxima vez vamos a Chipotle. En esos casos sí, pero hay casos que solamente son los padres los que tienen que tomar las decisiones que tienen que ver con el rumbo que va a tomar la familia. Y hay cosas que cada individuo va a poder decidir. Por ejemplo, hay cosas que nosotros no le podemos dejar a nuestros hijos porque ahora un hijo que me está escuchando, yo sé que ahora si me están escuchando mis hijos, especialmente van a decir, papá, vos dijiste que un no tiene que ser respetado y por lo tanto entonces yo quiero acostarme a las 3 de la mañana, así que tenés que respetar mi no. No, hay normas en la familia y los padres son los responsables de enforzar esas normas. Pero en la medida, por ejemplo, que mi hijo es más grande, yo le tengo que ir dando libertades para que él pueda decir que no en algunas cosas que antes no le daba la libertad para que diga que no. Porque eso justamente es la madurez y eso justamente es nuestra función como padres, es ser responsables hacia nuestros hijos para que ellos crezcan. Entonces va a haber muchas cosas que, por ejemplo, antes a mí, cuando eran chiquitos, nosotros salíamos a pasear y salíamos todos juntos y nos encantaba eso. Pero ahora que mis hijos están llegando a la adolescencia, hay veces que nosotros queremos salir y el hijo mayor quiere quedarse. Y yo siento que ya es el momento de respetar, en algunas veces respetarles un no. Pero eso no se lo respetaba cuando tenía 7 años. Pero ahora que tiene 14, que va a cumplir 15, o sea, ya le voy respetando a algunos no, porque son sus límites, pero hay cosas que todavía no le respeto a su no, porque todavía tienen que ver con decisiones que tenemos que tomar los padres. Entonces, por eso esa flexibilidad y esa adaptabilidad nos la tiene que dar el Espíritu Santo en la medida que vamos creciendo y vamos descubriendo los principios de la vida. No sé si está contestada la pregunta. Sí, perfecto. Pastor, aquí con respecto a la adoración, ¿qué pasa en la familia cuando se comparten los mismos principios, pero no hay un acuerdo en el momento de adoración, en la forma de adoración? Una parte desea que existan tiempos especiales y la otra no. Finalmente terminan adorando cada uno por su cuenta. ¿Es correcto? ¿Qué se debe hacer cuando hay niños en la familia? Porque, según mi perspectiva, lo más importante es enseñar a mis hijos desde pequeños a que hay un tiempo especial para hacer el culto familiar. Muy bien, ¿qué es lo que...? En esto yo creo que tienen que estar de acuerdo los padres. Los hijos en esto, si son chiquitos, no tienen, digamos, mucha injerencia, exacto. Podemos preguntarles cómo se sienten y todo eso, pero los padres a veces no van a poder tener una perspectiva única. Entonces van a tener que llegar al medio de la situación. Entonces nosotros, por ejemplo, con Amelia, cuando los chicos iban a la escuela, nos gustaba hacer un culto a la mañana, cuando se levantaban, pero nos dábamos cuenta que el culto era demasiado largo a veces y era... ¿Tedioso para ellos? Tedioso, o quizás no podían desayunar bien porque el culto era demasiado largo, no lo podíamos manejar bien a eso. Y entonces con Amelia llegamos en un momento no lo hicimos, pero nos dimos cuenta de que tampoco eso, porque yo prefería que para hacerlo rápido, así por cumplir, no lo hagamos. Y Amelia decía, no, hay que hacerlo. Y creo que estábamos los dos en un extremo. Entonces, ¿qué hicimos? Llegamos a un acuerdo.
el acuerdo es el siguiente, o sea, vamos, mientras desayunamos, hacemos el culto. Entonces empezamos a hacer el culto, desayunamos. Bueno, en los conceptos que nos criaron a nosotros parecía que eso era irreverencia, pero nos comenzó a funcionar. Y leíamos cosas muy lindas mientras estábamos desayunando, se generaban preguntas y podíamos lograr entonces lo que no podíamos lograr de la otra forma. Yo, por ejemplo, considero que cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer el culto de mal humor a la noche, por ejemplo, eso es algo, yo considero que es mejor no hacerlo. O sea, si vamos, por ejemplo, a estar a los gritos para hay que hacer el culto y que vamos rápido, que esto, que lo otro, mejor no hacer el culto. O sea, ¿por qué? Porque los hijos los hijos generan recuerdos y van a querer vivir en el futuro todo lo que le trajo recuerdos lindos. Y supónganse que ustedes están en una época de vacaciones y quieren que a sus hijos les guste la música clásica y están en un parque de diversiones y ellos están disfrutando, pónganle música clásica de fondo. Y entonces, cuando ellos se acuerden de lo lindo que pasaron en el parque de diversiones, lo van a relacionar con música clásica y van a empezar a querer escuchar música clásica. ¿Me explico? O sea, todo lo que nosotros queremos que a nuestros hijos les gusten, hagámoselo o pongámoselo en algo que ellos disfrutan. Entonces, por ejemplo, si nuestros hijos cada vez que vamos al culto de la noche estamos de mal humor, estamos exigiendo y estamos con un espíritu de querer hacer rápido las cosas, eso, cuando ellos piensen en el culto de la niñez se van a acordar de que estamos todos de mal humor. Entonces no van a querer hacer nunca más el culto. Cuando llegue a la adolescencia, cuando se vayan a la universidad, no van a querer hacer más el culto. Pero si nosotros, ese momento era un momento de felicidad, un momento de relax, un momento donde charlábamos, un momento donde no era el ritual, que a veces sí se necesita un ritual o una constancia, pero a veces paramos y decimos, hoy vamos a charlar, hoy vamos a jugar a un juego espiritual, o algo por el estilo. Si es un momento así, entonces lo más probable es que ellos lo quieran perpetuar eso después en sus familias. Y por eso tenemos que ser muy inteligentes a los acuerdos que llegamos. Y por eso a veces un sí y un no nos puede llevar a una posición intermedia, negociando, y quizás no llegar a la posición de uno y del otro, pero negociar para llegar a una posición intermedia. Y pastor, también podría ser, digamos, el caso de generar una atmósfera, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niña mi papá siempre sacaba su guitarra, se ponía a tocar música, cantaba, y el solo hecho de escucharlo a él cantar me hacía entender que era un momento especial, que algo estaba pasando. De repente tú no tocas un instrumento, no te gusta tanto la música, pero por ahí yo puedo llegar a tu casa y te veo que a una hora estás orando. Eso sin duda, esa atmósfera se contagia también a las otras personas y tarde o temprano la persona que no tiene esa costumbre puede terminar adaptando esa nueva costumbre simplemente por el hábito, ¿no? Y siempre creo que también es bueno recordar que hay que ser flexibles, ¿no? Si uno llega tarde del trabajo y está cansado y por ahí quiere hacerlo rápido, es mejor postergarlo, ponerlo para el día siguiente, hacer una oración, o también delegar funciones en la pareja, con los hijos. Por ejemplo, le puede tocar un día la meditación a la esposa, al día siguiente el esposo, al día siguiente el mismo niño o la niña pueden compartir algo que esté relacionado con algún principio bíblico, de manera que también pueda ser más dinámica también la interacción que ellos pueden tener. Sin duda, algo que vos dijiste es que la atmósfera en el hogar es fundamental y nosotros para crear una atmósfera no podemos seguir simplemente reglas. Tenemos que tocar una cosa por aquí, tocar una cosa por allá, ver qué es lo mejor en este momento, qué es lo mejor en aquel momento, para generar una atmósfera de crecimiento, de libertad, de respeto y de alegría. Muy bien, continuamos con, entonces, estábamos diciendo por qué estamos acostumbrados a decir sí, y una de las conclusiones que llegamos es que muchas veces decimos un sí por temor. Entonces, ¿qué es lo que hace el temor en una relación? El temor siempre trabaja en contra del amor, siempre trabaja en contra del amor. Y, por ejemplo, cuando en mi vocabulario predomina la frase tengo que, destruye eso la motivación y la libertad. O sea, vieron que dicen, no, es que tengo que hacer esto. O sea, ¿por qué no puedes ir hoy puedes venir acá para hacer esto? No, es que tengo que llevar a mis hijos a la escuela. Tengo que hacer esto. Es como por obligación todo, ¿no? O sea, la obligación generalmente, atrás de la obligación hay un temor generalmente. Y nosotros tenemos que hacer las cosas por decisión personal, voluntariamente. Sí, va a haber cosas que no nos gusta hacer, pero no es que las tengo que hacer, sino que las voy a hacer, aunque no me gusten, pero lo voy a decidir.
No voy a hacer que las circunstancias sean los que me lleven a hacer algo, sino que si hay una circunstancia que me está presionando, yo voy a decidir meterme en esa circunstancia yo analizo que las consecuencias de no hacer lo que no me gusta hacer van a ser peores que si no lo haría. Entonces por eso lo hago, pero lo hago tomando una decisión. Y por eso el temor trabaja en contra del amor. El control trabaja en contra del amor. Yo, por ejemplo, a veces, hay parejas, que eso lo he visto muchísimo, que le están revisando al marido el teléfono todo el tiempo. Y, ¿por qué? Si tu marido te va a ser infiel, listo, hay que poner reglas claras. Te va a ser infiel y bueno, se acaba el matrimonio, se acabó. Si él te va a ser infiel, la decisión es de él que está terminando el matrimonio, no es tuya. Pero déjalo libre. Si él te va a ser infiel es porque no te ama. Y más vale tener a la persona que no te ama que se vaya. Y perdonen que sea tan frío. Pero a veces no tiene sentido vivir una vida, estar con una persona a la que tengo que controlar. No, demos libertad. Y si la persona se quiere ir, que se vaya. Eso lo vemos claramente con Jesús con los discípulos. Hubo en Juan capítulo 6, se describe una situación donde Jesús predicó cosas que a los judíos no les gustó y dice que incluso un grupo grande de discípulos, porque Jesús tenía más de 12 discípulos, un grupo grande de discípulos dice que desde ese momento lo dejó a Jesús. Ahora fíjense qué interesante, Jesús cuando todos lo dejaron, llamó a los 12 discípulos que eran los más íntimos y les dijo, ¿ustedes quieren irse también? Y en el griego, cuando uno lee en el griego, se da cuenta que Jesús está dando la libertad. Y si ustedes quieren irse también, váyanse si quieren. Yo no los obligo a estar conmigo. No. Y entonces ahí Pedro dijo, no, ¿a quién iremos, Señor? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y bueno, y después Jesús le dijo, eso no te lo reveló sangre ni carne. No, ahí creo que fue en otro episodio de eso, pero sí, ¿a quién iremos? Dijeron, no, tú eres el Mesías. Pero Jesús daba libertad, Dios nos da libertad. Y por eso nosotros tenemos que dar libertad a la gente y la gente no puede estar por temor. Yo he visto, por ejemplo, iglesias donde la gente teme a sus dirigentes. Qué terrible, terrible eso. Son iglesias tóxicas eso. Y hay dirigentes incluso que les encanta que los teman, que son personas que yo no sé cómo las eligen de dirigente, porque lo único que hacen es contaminar una iglesia. Porque solamente podrían estar de dirigentes en una iglesia aquellos que dan libertad. Los que no dan libertad, los que están controlando, los que quieren forzar las cosas, los que quieren manipular las cosas, no deberían ser nunca líderes. Van a ser dirigentes, pero cuando son dirigentes, intoxican a todos los que dirigen. Y por eso tenemos que entender estos principios. Estos principios no se aplican solamente en la familia, se aplican a todas las relaciones. Nada más que estamos viviendo en una sociedad tóxica y a veces pensamos que tenemos que manejarnos como se maneja la sociedad. Y no es así. Yo, por ejemplo, a veces veo, que hay un jugador de fútbol que le hacen una invitación a jugar en el equipo de fútbol del barrio de enfrente y dicen, no, yo nunca traicionaría, pero ¿qué tiene? Que vaya a jugar al otro equipo. Y lo empiezan a amenazar de muerte si se va al otro equipo, que vaya. ¿Quiénes somos nosotros para controlar a alguien? Pero los seres humanos somos enfermos de querer controlar a los demás. Eso es una enfermedad genética que tenemos todos. Y por eso hay países que son todos controlados. Yo siento que estamos yendo peligrosamente hacia una sociedad muy controlada y que todo eso va a traer toxicidad, aunque parece que trae beneficios. Y todo eso va a traer muy malas consecuencias a este mundo. Pero estamos yendo de a poquito a una sociedad cada vez más controlada, donde todo el mundo se mete en tu vida, donde todos te tienen que decir qué tienes que hacer, y sí, por supuesto, hay decisiones corporativas que son necesarias en ciertos momentos y eso no lo vamos a discutir, pero no podemos renunciar a nuestra manera individual de pensar para entregarle a sistemas nuestro pensamiento. Y eso pasa muchísimo en las religiones, pasa muchísimo en todos lados. El temor va en contra del amor. El temor va en contra de la libertad. Y por eso tenemos que... Entonces, está la ley del respeto y la libertad. Entonces, la ley de la libertad siempre dice, primero libertad, después servicio. El servicio sin libertad es esclavitud. Y el servicio en libertad es amor. Tiene que ser voluntario. Respeto. ¿Cuál es el límite mayor que tenemos? Es el no.
Nosotros debemos aprender a decir no y debemos aprender a respetar el no de la gente. Y recuerden que cuando una persona puede decir libremente no, se prepara para decir libremente sí. Y eso es lo más lindo que puede tener una relación. Cuando voluntariamente alguien dice sí. Por hoy terminamos con estos principios, pero entonces preguntas, Karen. Sí, pastor, realmente ha estado muy interesante todo el desarrollo de la temática. Tenemos una pregunta que nos hacen a través de Facebook. Buenas tardes, tuve muchos años de problemática porque mi ex esposo no me dejaba poner límites. Esa fue una de las causas del divorcio. Tuve que decidir dejarlo porque Dios no tenía ese primer lugar en el hogar. Éramos una familia de apariencia. Consejo, no dejen nunca que Dios no sea el centro del hogar. Solo dos quedamos en la iglesia. Es interesante cómo esta persona nos cuenta su experiencia y cómo habla abiertamente de que Jesús no era el centro de su hogar y que por eso todo se vino abajo también. Bueno, es que donde no hay, eso tenemos que entender, donde no hay respeto, donde no hay libertad, donde no se respetan límites, eso va en contra de las relaciones. Así es, pastor. Y también tenemos otros comentarios muy lindos. Dice, pastor, muchísimas gracias. Me siento retratada por todo lo que está diciendo. Creo que tengo que hacer muchos cambios. He anotado todo y voy a empezar esta semana sin duda. Tenemos también otra consulta. ¿Qué hacer con un hijo que no quiere respetar mis límites y que siempre sobrepasa mis límites? ¿Qué puedo hacer ya que la disciplina no me ha funcionado? Bueno, que posiblemente tu disciplina no ha sido efectiva o no ha sido efectiva en el sentido de que quizás tu disciplina has hecho de más por ese chico de lo que tenías que hacer. O sea, un niño tiene que aprender a respetar los límites. Yo no sé a qué límites te refieres tampoco. O sea, a veces es necesario hablar con los chicos. Nosotros tenemos una familia normal, una familia regular, con todos los defectos y virtudes de una familia normal, pero sí hemos descubierto, y especialmente ahora en la pandemia, que muchas veces nosotros hacemos el culto familiar todas las noches, y a veces salen cultos lindos y otras veces salen cultos rutinarios, a veces salen cultos... Pero hemos visto muchas veces que esos cultos nos han ayudado a saber cómo piensan nuestros hijos. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros los hemos disciplinado en algunas cosas y después cuando hablamos con ellos y les preguntamos cómo ellos se sintieron, no con respecto a la disciplina, sino con respecto a aquello por lo cual lo disciplinamos, empezamos a ver otra manera de ver las cosas de parte de nuestros hijos que la que nosotros, de cómo nosotros veíamos las cosas antes de hablar con ellos y en el momento que sucedieron las cosas. Y a veces hemos tenido que retractarnos de nuestras disciplinas y otras veces tuvimos que enforzarlas. O sea, nos dimos cuenta de que se está generando una irresponsabilidad y entonces tenemos que hacer las disciplinas más rígidas por la irresponsabilidad. Y por eso esto es algo muy dinámico. Y yo me atrevo a decir, no puedo decir, y yo, como les digo, yo no soy terapista tampoco, pero me atrevo a decir que quizás si la disciplina no anduvo con tu hijo, posiblemente era porque no era una disciplina coherente, primero con lo que tu hijo necesitaba como disciplina, segundo, no era una disciplina constante. A veces, por ejemplo, también disciplinamos con cosas imposibles a nuestros hijos, o sea, le damos consecuencias que son demasiado grandes para lo que hicieron y otras veces son demasiado chicas para lo que hicieron también. Y nosotros le tenemos que pedir sabiduría a Dios para que nos dé la medida. Y quiero decirles que no hay nadie que haga esto perfectamente. Vamos aprendiendo, o sea, probando y equivocándonos, vamos aprendiendo. Y Dios, por su gracia, porque al final, si nuestros hijos crecen es por gracia de Dios, no es porque seamos buenos educadores. Nosotros simplemente nos ponemos en las manos de Dios y tratamos de vivir lo más inteligentemente posible lo que Dios nos está mostrando. Pero en eso también nos vamos a equivocar porque todos venimos con una mochila a nuestra espalda que nos condiciona para hacer ciertas cosas inconscientemente y que después nos damos cuenta después de ver las consecuencias. Pero por eso yo no sé bien, pero sí es necesario que analices cómo estás disciplinando a tu hijo. Pastor, tenemos también más preguntas. En YouTube pregunta, ¿cómo lidiar con los líderes manipuladores que no dan libertad en una iglesia? Muy bien, yo les voy a decir cómo lidiar, no los elijan. Viene una junta de nombramiento y no los elijan. Ahora, el problema es que muchas veces las juntas de nombramiento son manipuladas por los líderes, que no son líderes. El que manipula una junta de nombramiento es un dirigente. No importa a qué nivel lo haga,
ese manipulador es un dirigente, pero que nunca va a llegar a ser un líder. Pero si las juntas son democráticas, no los elijan. Y yo, o sea, por ejemplo, las juntas de nombramiento, por ejemplo, de un anciano, vamos a elegir un anciano, hay que hacer el perfil de un anciano. No tenemos que hablar en contra mal de una persona, no tenemos que hablar mal, no, simplemente hacer un perfil y decirle a las personas que están para votar, decir, miren, ustedes vieron durante este año, durante estos años, vieron cómo cada persona de esta iglesia se comportó, si fue de acuerdo a este perfil y de acuerdo o no. Ustedes voten secretamente qué persona piensan que es la que va de acuerdo a este perfil. Y claro, va a haber personas que les guste una persona o les parezca que hay una persona más al perfil, a otros les va a parecer que sea otra. Y puede ser que el resultado a mí como líder o como pastor no me guste, pero yo también, ahí viene mi madurez también. Yo tengo que aceptar lo que la Junta diga y trabajar con aquel que no me gusta trabajar. ¿Por qué? Porque esa es parte de mi madurez también. Y por eso tiene que haber libertad, tiene que haber democracia, tiene que haber procedimientos claros, tiene que haber procedimientos respetuosos, no manipuladores, pero por ejemplo a un líder que es manipulador no debiera dársele cargos. Muy simple. Y por eso ahora no es cuestión de decir aquella persona es manipuladora o no. Simplemente a esos manipuladores hay que, cuando quieren manipular algo, se les dice que no y punto, y ya está. Y no tienen por qué obligar a nadie nada, porque si hay una empresa que tiene que ser libre, es la empresa de la iglesia. No puede haber una empresa más libre que la empresa de la iglesia que fue creada por Jesucristo. Aquí es interesante porque la misma persona nos dice, ¿qué pasa si se vuelven ellos mismos a reelegir? Y esto sucede en muchas iglesias. A veces hay un grupito que siempre, digamos, cada cierto tiempo debería haber un cambio, deberían cambiar las personas que están en la junta, pero puede ser que una iglesia sea la junta hace 5, 10, 20 años y obviamente se reeligen los mismos. ¿Qué es lo que aconsejaría, pastor? ¿Que salgamos a buscar otra iglesia, que abramos nuestra propia iglesia? Justamente, es muy común lo que están describiendo acá, lastimosamente es muy común, no tendría que ser así. Pero entonces lo que ustedes tienen que hacer es convocar una asamblea y establecer un principio. Por ejemplo, y no quiere decir que esta sea la iglesia perfecta ni nada por el estilo, pero en esta iglesia, por ejemplo, una persona no puede tener un cargo más de 2 periodos seguidos. O sea, no puede tener un cargo más de 2 periodos seguidos. Y eso es un voto que tomamos por asamblea y listo, y se cumple ese voto. Y al que no le gusta, que se haga cargo de su enojo, se haga cargo de sus sentimientos, porque nosotros no somos responsables de los sentimientos de otros. Y sí, es verdad que hay ciertos clanes en las iglesias que no les gusta repartir la autoridad y el poder. Lastimosamente esas personas, cuando trabajan así, van en contra de los principios bíblicos. Nosotros no vamos a ver. Eso se llaman organizaciones jerárquicas. En las organizaciones orgánicas, que son las que muestra la Biblia, el poder se distribuye. El poder se distribuye en la mayor cantidad de gente posible. Y por eso sí hay mecanismos administrativos. Si nosotros estructuramos bíblicamente una iglesia, vamos a hacer que las cosas no sean perfectas, pero sí vamos a prevenir que esas cosas sucedan y que alguien se aproveche entonces para generar grupos de poder o cosas así. Pastor, rápidamente, 2 últimas consultas. Dice, ¿podrías exponerle el caso en que uno en la pareja, mi esposo, dice no, pero por temor a cosas muy buenas, por ejemplo, no desea tener hijos cuando en realidad ama a los niños, solo que teme que algo salga mal? Me ama muchísimo, pero cuando hay desafíos dice que no a todo por temor. Yo lo conozco, intento respetar su no, pero también debo luchar por aquello que es lo mejor a pesar de él. ¿Qué puedo hacer? Acá hay una cuestión, de acuerdo a lo que tú describes, que no sé si yo lo entiendo bien, pero acá hay una cuestión de falta de fe, quizás no tanto de temor a decir no por una manipulación o algo por el estilo, sino falta de fe. Ahora, y no podríamos decir que le falta la fe, quizás es una persona que analiza, es más analítica con la vida, y a veces necesita a alguien al lado como tú que sea una persona que avance más por fe. Ahora, ustedes tendrían que... para mí tendrían que dialogar cuál es se me fue la palabra ahora, cuál es la parte fuerte tuya y cuál es la parte fuerte de él. Quizás la parte fuerte de él es la analítica y la parte fuerte tuya es la de avanzar por fe. Entonces, cuando haya que avanzar, se pueden llegar a un acuerdo y decir, bueno, tú vas a hacer la última, pero cuando haya que analizar las cosas, tú eres el que vas a analizar.
no sé, quizás es muy superficial el consejo que estoy dando, pero sí yo lo que veo que puede ser que haya una persona que le cueste avanzar por fe. Ahora, avanzar por fe tampoco no es avanzar ciegamente, porque a veces decimos avanzamos por fe y no miramos nada, no vemos cuál es la realidad. La Biblia dice, antes que alguien va a construir una torre, primero se fija si tiene los medios para construirla y después la construye, no vaya a ser que no pueda terminarla. Entonces, si están los medios y hay evidencia de que se puede llegar y yo me freno hasta no tener todo, puede ser que estemos o sea, tu cónyuge sea una persona perfeccionista. Entonces haya que trabajar con su perfeccionismo que lo lleva a la negatividad y a quedarse estancado en una situación. Todas esas cosas se pueden charlar y no hay mejor, recién me alegró escuchar el testimonio de esta persona que dijo que hoy descubrió, se vio reflejada en muchas cosas que dijeron, sí. Y no hay mejor remedio que el hecho de darme cuenta de dónde están mis problemas y tomar responsabilidad de esos problemas y empezar a crecer. Si tu marido se llega a dar cuenta de que él es un poco negativo y empieza a trabajar con eso, sin duda que va a empezar a crecer y va a empezar a mejorar la dinámica relacional de ustedes. Quizás tú también eres una persona que avanza demasiado sin pensar demasiado en el proceso al cual llegar a los objetivos. Y entonces te lanzas nomás sin pensar mucho. Y también tienes que ver si hay algo que tú tienes que crecer al lado de tu marido. Entonces por eso hay mucho diálogo allí que tiene que haber y llegar a un medio, negociar y avanzar juntos. Ahora, Dios de alguna manera siempre demuestra cuál es el siguiente paso a dar. Si bien es cierto, no nos muestra el mapa completo, desde mi experiencia con mi esposo en estos 6 años de matrimonio, siempre que hemos tenido que tomar una decisión súper complicada, lo hemos sometido a una oración, a un tiempo de reflexión y le hemos pedido ciertas cosas a Dios, a algunas señales o algunas cosas que se tenían que dar para avanzar un solo paso, no para completar toda la tarea que se nos venía encima. Pero yo he visto y soy testigo de la fidelidad que Dios tiene para con sus hijos, porque la palabra de Dios es clara cuando en Salmos dice de que Él nos va a enseñar cuál es el camino que tenemos que tomar. Me parece que es en Salmos 24 que dice, te haré entender el camino por el cual debes seguir. Y eso realmente lo pueden comprobar si es que ustedes comienzan a ponerlo en práctica. Empiecen a orar y cuando tengan que tomar decisiones complicadas, pongan a Dios en primer lugar y Dios se va a manifestar. Y Él va a cerrar las puertas que tenga que cerrar y va a abrir las puertas que tenga que abrir. Eso ha sido mi experiencia y realmente ha sido maravilloso desligarme de esa carga de tener que decidir yo cuando veo que Dios nos está guiando, pastor. Hay una cosa que tenemos que entender que Jesús la dijo, basta cada día su afán. A veces nosotros queremos que Dios nos muestre todo el camino cuando Dios simplemente nos quiere mostrar el próximo paso. Y tenemos que aprender a andar con Dios por paso, sin que nos muestre todo el camino. A veces va a haber que meterse en el mar rojo para que se abra. Y va a haber que dar ese paso de fe sin saber qué. O sea, cuando Dios le dijo avancen y ellos se metieron en el mar rojo, no sabían que el mar rojo se iba a abrir. Y se abrió. A veces nosotros queremos que Dios nos muestre todo el camino antes de avanzar. Eso no es avanzar por fe. Avanzar por fe es Dios me va a mostrar cuál es el próximo paso. Yo avanzo en ese paso sin saber qué es lo que viene después. Y así vamos a llegar quizás a lugares donde nunca pensamos que íbamos a llegar. Pastor, vamos a leer la última pregunta para no irnos con el tiempo. Dice, estamos comenzando una relación después de haber pasado muchas cosas. ¿Es correcto poner límites para reiniciar nuestra relación o es mejor esperar a ver cómo nos desenvolvemos? No, es que hay que poner límites. Una relación sin límites no crece. Es fundamental. No sé a qué te estás refiriendo con si hay que poner límites, pero hay que poner límites. O sea, una relación sin límites no crece. Necesitamos poner límites. Lo primero que necesitamos poner límites es a nosotros mismos. Recuerden que nosotros no tenemos, nuestra función no es limitar al otro, es limitarnos a nosotros mismos. Es decidir qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Y entonces, esos son los límites que tienen que estar claros. Nosotros tenemos que saber sobre qué principios, eso también es necesario, va a crecer esa relación. Y por eso, si la relación anterior no anduvo, posiblemente fue porque no hubo límites, fue porque no estuvieron claros los principios. Entonces, ahora más que nunca, si están empezando de vuelta, es necesario empezar estableciendo cuáles son los fundamentos y los límites de esa relación. Bueno, pastor, hemos llegado entonces al final de Diálogo Abierto, Relaciones Saludables, esta etapa en donde estamos hablando acerca de los principios bíblicos para reestructurar nuestras relaciones y hacer de ellas algo, un pedacito de cielo,
como así lo quiso Dios en este mundo. Queremos agradecer a todas las personas que han mandado sus consultas, sus comentarios, sus saludos. Hay muchos que han dicho que realmente hubieran querido recibir estas charlas hace 25 años. Aquí hay un comentario que dice, wow, ¿por qué nunca se habló de esto en la iglesia? Gracias por estos comentarios, gracias por estas reflexiones y gracias por todo este conocimiento para ponerlo en práctica. Queremos agradecer al pastor Joel Barrios también por dictar esta charla y también preguntarle si tiene algo más que comentar, pastor. Bueno, lo que tengo que comentar es que mañana es Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, y quiero desearles a todos que pasen un día de Acción de Gracias lindísimo alrededor de su familia. Para mí esta es la fiesta más linda que tiene este país. O sea, es una fiesta donde no estamos tanto con la corrida de regalos y de comprar cosas, sino es que es más reflexiva, más tranquila, más familiar, más íntima. Simplemente aprovechen para agradecer y empezar de vuelta. O sea, siempre es un momento bueno para volver a empezar, para sentar principios, para comenzar sobre nuevas bases o continuar, destruir aquello que hicimos mal y continuar ahora poniendo bases nuevas, principios nuevos. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios quiere bendecir nuestros hogares, Dios quiere bendecir nuestras relaciones, Dios quiere bendecir nuestras iglesias. Pero para eso vamos a tener que colaborar con Él, construyendo nuestras relaciones sobre principios verdaderos, sobre los principios que reflejan su carácter. Vamos a terminar entonces con una oración. Querido Señor, gracias por este momento, gracias porque te podemos tener a ti y porque tú nos guías, Señor, a través de estos principios que has creado, que están, Señor, enraizados o están en tu carácter, Señor, y que nos ayudan, Señor, a poder construir relaciones saludables. Ayúdanos a descubrir estos principios en la relación de Jesús con sus discípulos, con la gente. Ayúdanos a poder, Señor, tener la fe de aplicarlos y a entender que podemos ser todos líderes, Señor, y dejar de ser dirigentes. Gracias, Señor, por todo. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.